Bienvenidos a un video informativo sobre las aportaciones de Michael Faraday y James Clerk Maxwell. Michael Faraday, científico británico, uno de los científicos más destacados del siglo XIX, Michael Faraday nació en el seno de una familia humilde y recibió una educación básica. A temprana edad tuvo que empezar a trabajar, primero como repartidor de periódicos y a los 14 años en una librería, donde tuvo la oportunidad de leer algunos artículos científicos que lo impulsaron a realizar sus primeros experimentos. Tras asistir a algunas conferencias sobre químicas impartidas por Sir Humphrey Davy en la Royal Institution, Faraday le pidió que lo aceptara como asistente en su laboratorio. Cuando uno de sus ayudantes dejó el puesto, David se lo ofreció a Faraday. Pronto se destacó en el campo de la química, con descubrimientos como el benceno y las primeras reacciones de sustitución orgánica conocidas. En la época del científico danés Hans Christian Ørsted descubrió los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. Basándose en el experimento, Faraday logró desarrollar el primer motor eléctrico conocido. Faraday estudió el descubrimiento de Ørsted a la luz de la metafísica newtoniana y repitió todos sus experimentos. Como resultado de ello, hizo su primer descubrimiento en electromagnetismo, el principio del motor eléctrico, las denominadas rotaciones electromagnéticas de Faraday, y se difundieron rápidamente por toda Europa. Al originarse una fuerza tangencial a la espiral y no radial como debería de ser un esquema tradicional de acción a distintas fuerzas centrales, quedaba patente la imposibilidad de tratar los fenómenos electromagnéticos desde el punto de vista newtoniano. Fue por tanto el primero en sugerir la acción a distancia resultaba inadecuada para dar cuenta de la relación entre la fuerza eléctrica y la magnética, a pesar de los trabajos contemporáneos de Ampère, con lo que se intentaba explicar estas interrelaciones con hipótesis basadas en el punto de vista newtoniano y mediante una ingeniosa teoría matemática de la atracción entre corrientes, que daba cuenta de los resultados experimentales hasta entonces conocidos. Además, dicha teoría era incapaz de proporcionar una imagen unitaria de los fenómenos eléctricos, ya que obtenía una ley para el caso estático, ley de Coulomb, y otras diferentes para la corriente eléctrica. Mientras las cargas del mismo signo se repelían, las corrientes paralelas y del mismo sentido se atraían. En 1831 colaboró con Charles Bunston e investigó sobre el fenómeno de inducción electromagnética. Observó que un imán en movimiento a través de una bobina induce en ella una corriente eléctrica, lo cual le permitió describir matemáticamente la ley que rige la producción de electricidad por un imán. Realizó además varios experimentos electroquímicos que le permitieron relacionar de forma directa materia con electricidad. Tras observar cómo se depositaban las señales presentes en una cubeta electrolítica, al pasar una corriente eléctrica a través de ella determinó la cantidad de sustancia depositada es directamente proporcional a la cantidad de sustancia y corriente que circula en ella. Las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza se usaban en la época de Faraday hacia 1820 para visualizar propiedades físicas. La contribución de Faraday fue de usar las líneas de fuerza para estudiar fenómenos muy poco comprendidos, como la inducción electromagnética, las descargas electrostáticas e incluso los fenómenos electroquímicos. Faraday tenía un argumento a favor de carácter físico de las líneas de fuerza. La curvatura de las líneas de fuerza magnéticas que se oponen al manifiesto en las limaduras de hierro sobre un papel encima de un imán es un argumento de peso, pero no concluyente para demostrar la existencia de las líneas de fuerza magnéticas. Sin embargo, exactamente las mismas líneas de fuerza se obtienen mediante experimentos independientes. Por ejemplo, cabe determinar a lo largo de que las líneas se pueden mover un cable sin que se produzca ninguna corriente inducida. La concordancia de los dos métodos demuestra que las líneas de fuerza son curvas y tienen existencia física. Otros dos descubrimientos de Faraday fueron el efecto magneto-óptico, denominado después efecto Faraday, y el diamagnetismo, que hizo hacia 1845. El primer efecto tuvo gran influencia en Maxwell en el desarrollo de la teoría electromagnética de la luz. En el campo de la electrólisis, Faraday enunció una ley que establecía la disociación química, que es rigurosamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por la disolución. Pensaba que esta ley podía servir de guía tanto para explicar la combinación química como la corriente eléctrica.
pero una vez más no aportó ninguna teoría detallada del mecanismo implicado en la interacción de enlaces químicos como la electricidad. Los descubrimientos de Faraday fueron determinantes en el avance que pronto iban a experimentar los estudios sobre el electromagnetismo. Posteriormente, aportaciones que resultaron definitivas para el desarrollo de la física, como es en el caso de la teoría del campo electromagnético, introducida por James Clerk Maxwell, se fundamentaron en el labor pionero que había llevado a cabo Michael Faraday. James Clerk Maxwell, físico británico, nació en el seno de una familia escocesa de clase media, hijo único de un abogado de Edimburgo. Tras la temprana muerte de su madre a causa de cáncer abdominal, la misma dolencia que le pondría fin a su vida. Recibió la educación básica en la Edinburgh Academy, bajo la tutela de su tía Jane Kay. Con tan solo 16 años de edad, ingresó a la Universidad de Edimburgo y en 1850 pasó a la Universidad de Cambridge, donde deslumbró a todos por su extraordinaria capacidad para resolver problemas relacionados con la física. 4 años más tarde, se graduó en la universidad, pero deterioró la salud de su padre y le obligó a regresar a Escocia y renunciar a una plaza en la prestigiosa Trinity College de Cambridge. En 1871 publicó 2 artículos clásicos dentro del estudio del electromagnetismo y desarrolló una destacable labor tanto teórica como experimental en la termodinámica. Las relaciones de igualdad entre las distintas derivadas parciales de las funciones termodinámicas, denominadas relaciones de Maxwell, están presentes de ordinario en cualquier libro de texto de la especialidad. Sin embargo, son sus aportaciones del campo electromagnético las que sitúan entre los grandes científicos de la historia. Declaró que su principal tarea consistía en justificar matemáticamente conceptos físicos descritos hasta ese momento de forma únicamente cualitativa, como las leyes de la inducción electromagnética y los campos de fuerza inducidas por Michael Faraday. Con este objeto, Maxwell introdujo los conceptos de onda electromagnética, que permitió una descripción matemática adecuada de la interacción entre electricidad y magnetismo. Mediante sus saberes y ecuaciones que describen y cuantifican los campos de fuerza, su teoría sugirió la posibilidad de generar ondas electromagnéticas en el laboratorio, hecho que corroboró Heinrich Hertz en 1887, 8 años después de la muerte de Maxwell, y que posteriormente puso inicio a la era de la comunicación rápida a distancia. Aplicó el análisis estadístico a la interpretación de la teoría cinética de los gases, con la denominada función de distribución de Maxwell-Boltzmann, que establece la posibilidad de hallar una partícula con una determinada velocidad de un gas ideal diluido y no sometido a campos de fuerza externos. Justificó la hipótesis de Avogadro y de Ampère, demostró la relación directa entre la viscosidad de un gas y la temperatura absoluta y enunció la ley de equilibración de la energía. Descubrió temporal los cuerpos elásticos transfluidos sometidos a tensiones mecánicas y elaboró una teoría satisfactoria sobre la percepción cromática, desarrollando los fundamentos de la fotografía tricolor. La influencia de las ideas de Maxwell va más allá, si cabe mencionar, de lo especificado, ya que en ella se basa mucho en la teoría de la relatividad de Einstein, como en la moderna mecánica actual del siglo XX.